Hola chicos, buenos días. Hola Xochitl. Dije buenos días. Buenos días, profesora. Gracias. Chicos, ¿qué calificaciones son esas? Si se supone que son cosas que ya vimos, bueno, excepto la última pregunta, podría entender que pues hayan tenido errores en la última, pero las demás, a ver, eh, Brian, 4 puntos, Xochitl, 3 puntos, Esmeralda, bueno, Esmeralda está aceptable, 7.3, Noemí, 7, y de ahí en fuera, Christopher, 3, Jacqueline, 4, Gerardo, 4 y Salvador, 4. Gerardo y Salvador pueden tener como la justificación de que acaban de empezar, que tal vez es la primera vez que hacen este tipo de ejercicios. Pero ¿y los demás qué? ¿Los demás qué? Imagínense, y eso que se supone que son cosas que ya vimos. Buenos días, Gerardo. Entonces, pues se los voy a, bueno, ahorita que terminen de entrar Esmeralda y Noemí, se los voy a borrar a todos y lo van a volver a hacer porque pues, con esta calificación, ¿qué? Pero bueno, una de las últimas preguntas, o más bien dicho, la última pregunta es la que tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Preguntábamos acerca, bueno, en estas preguntas señalábamos acerca de, ¿dónde está? ¿Qué es? Ay, no está, no se las incluí. Híjole, se me pasó esa. Nada más están los temas que ya habíamos visto. Bueno, ok. Ya habíamos hablado con anterioridad que nosotros si nos remontamos a lo primigenio, a lo primero de nuestro organismo, pues vamos a identificar que nosotros somos seres constituidos eh, a través de diversas partículas atómicas y que como ya sabemos, estas partículas atómicas se van a subdividir en 3 partículas subatómicas. Bueno, en ese orden de ideas hay que señalar que estamos constituidos entonces por muchos elementos químicos, elementos que ya estudiaron en su momento, tanto en la secundaria como el cuatrimestre pasado en química, y a esos elementos les vamos a llamar CHOMS. A ver, deja de compartir la pantalla. A ver qué ven ahorita en la pantalla. Las diapositivas. Gracias. Ok, acuérdense que ayer hablábamos de cómo plantear un problema de investigación. Ayer estuvimos hablando, de hecho, a ver, voy a hacer un paréntesis. Este ejercicio que acaban de hacer ustedes no es un examen, este ejercicio es precisamente eso, un ejercicio. Así es que tenían que haber agarrado su cuaderno e ir buscando las respuestas
de las preguntas que estaban ahí en la plataforma. Aquí lo tienen y se supone, quiero creer, que esto lo tienen en su cuaderno, pero bueno. Ok, regresamos entonces al tema de hoy. Estábamos hablando acerca de que nosotros nos vamos a componer de diferentes átomos y estos átomos a su vez se van a constituir en diferentes grupos que van a dar origen a diferentes compuestos que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el agua, pero también las proteínas, las vitaminas, todos esos compuestos que nos constituyen de manera más íntima. Bueno, ahorita vamos a comenzar desde el principio, desde el origen, vamos a decirlo así, y vamos a comenzar a hablar de una agrupación de moléculas a la que los científicos han llamado CHOMS. Esto se le llama nomotecnia, que es una manera de organizar ciertas ideas para que tengan más sentido y se nos fijen en la mente. Les voy a pedir, por favor, que anoten la fecha de hoy. Recuerden, estamos a 26 de mayo, ya estamos llegando a la primera mitad, estamos terminando con la primera mitad del año. Y como título vamos a poner biomoléculas, o bueno, las moléculas de la vida. Tal vez valdría la pena, pero bueno, entonces voy a necesitar hacerlo más chiquito, que le pongamos biomoléculas, las biomoléculas de la vida, así, aunque suene un poco reiterativo, porque también así lo vamos a encontrar. Bien. Entonces, repito, los diversos átomos se van a unir a dos o más y en ese momento les empezamos a llamar moléculas. Pueden ser átomos de elementos iguales o de elementos diferentes. Miren, por ejemplo, lo que nosotros respiramos, ¿qué gas es? ¿Cómo se le llama al gas que respiramos? Y que obviamente nos permite vivir. Oxígeno. Oxígeno. Ok. El oxígeno siempre se presenta en dimoléculas. ¿A qué me refiero con dimoléculas? Bueno, esto lo voy a poner aparte. Digamos que una dimolécula es precisamente la unión de un oxígeno siempre con otro oxígeno, de tal forma que cuando nosotros lo respiramos es O2. ¿Sí? Eso es una molécula, la unión de un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno que se presenta en dimoléculas. Hay muchos elementos que siempre se presentan en dimoléculas. Por ejemplo, el cloro. El gas cloro, no el cloro que utilizamos para trapear en la casa. Okay, ahí está. El gas cloro también siempre se presenta en dimolécula. Siempre lo vamos a ver como Cl2. Entonces, observamos que aquí tenemos dos moléculas que son exactamente, bueno, una molécula, aquí observamos una molécula que está constituida por exactamente dos átomos del mismo elemento y aunque sean del mismo elemento, se considera ya una molécula. Obviamente, cuando tenemos átomos de diferentes elementos, pues ahí más claramente nos queda ejemplos de moléculas, ¿vale? Ok, entonces la vida va a utilizar básicamente, pero no solo o no exclusivamente, básicamente estos elementos. A ver, en el lenguaje de la química, ¿qué representa la C? ¿Qué elementos constituyen la C? Carbono.
Ok. H. Hidrógeno. Gracias, Ochil. ¿Quién más? A ver, ¿quién más me dice los otros? Oxígeno. Xochitl, ¿volviste a hablar? Sí. Ya no. Maestra, ¿me escucha? Nitrógeno. Maestra. Mande. Nitrógeno. Ah, nitrógeno. Esmeralda. No, yo lo dije. No, Naomi. Ah, Naomi, perdón. Sí, a ti sí te escuché, pero... De repente no identifico bien las voces. P. Fósforo. Fósforo, que viene de fósforum. Fósforo, ya haciendo una O. Y el último. La S, ¿de qué es? Brian, a ver, escríbeme en el chat qué es, qué representa la S. Gerardo, escríbeme en el chat. Brian, azufre, muy bien. Se representa con una S porque antiguamente se llamaba sulfurum. Al menos así le llamaban los antiguos romanos. Por ahí alguien le llamaba azufre y entonces se quedó así como azufre, pero con el símbolo del sulfuro. En sulfurum era el nombre. Ok. Entonces, si nosotros pudiéramos observar a través de un microscopio, esto no se puede hacer, esto lo intuyen los científicos, porque por muy potente que sea un microscopio, no podemos ver directamente los elementos de la naturaleza. Los científicos tienen diferentes metodologías para identificar cómo se componen, valga la redundancia, estos compuestos. Entonces, de ahí intuimos que son estos diferentes elementos los que mayoritariamente, no exclusivamente, sino mayoritariamente constituyen nuestro organismo. ¿Por qué? Porque estos van a ser la base de diferentes compuestos. Decía hace ratito, el primer ejemplo que tenemos es el del agua. También proteínas, también vitaminas, grasas, ¿no? Diferentes azúcares. Entonces, las moléculas de la vida van a ser precisamente estas que les estaba diciendo. A ver. Y que se van a constituir por estas. En algunos casos vamos a tener otro tipo de sustancias como cobre, necesitamos cobre, tenemos hierro, tenemos potasio, aunque las cantidades son muy minúsculas, por eso no entran dentro de este grupo de CHOMS. Bien, ¿qué moléculas van a conformar CHOMS? Bueno, pues ya sabemos el agua. ¿Cuál es el símbolo del agua, chicos? ¿Quién me dice la fórmula del agua? H2O. Ok, gracias. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Eso es correcto. Ahora, también vamos a tener azúcares. Participación nomás quería primar. Sí, pues sí, en realidad sí. Tenemos azúcares. La fórmula general, miren, a ver, bueno, lo vamos a ver en las siguientes clases. Existen diferentes tipos de azúcares. A los azúcares también les vamos a llamar glúcidos. Les vamos a llamar
sacáridos. Entonces, hay azúcares simples que se llaman monosacáridos. Cuando se juntan dos monosacáridos, el prefijo mono significa uno. Entonces, cuando se juntan dos monosacáridos, van a ser un disacárido. Y cuando se juntan muchos disacáridos con monosacáridos, se les llama polisacáridos. Poli significa mucho, ¿sale? Entonces, cada uno de estos sacáridos tienen diferentes fórmulas, pero hay una fórmula general, vamos a decir así, para agrupar o para representar todas estas azúcares o todos estos sacáridos. ¿Cuál es esa fórmula? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esa es la fórmula general. Aunque si ya nos referimos a algún sacárido en particular, tal vez tenga una fórmula un poquito diferente, ¿sale? Ok, con CHOMS también vamos a poder tener o vamos a identificar que se van a constituir las proteínas. Las proteínas también tienen una fórmula general. Vamos a tener proteínas, vamos a tener carbohidratos. Perdón, los carbohidratos son los sacáridos. Lípidos. A ver, vamos a... Las proteínas permítanme un poquito. Las proteínas tienen una fórmula genérica que es carbono, bueno, voy a ponerlo así. Carbono X, que quiere decir que puede, bueno, como hay muchos tipos de proteínas, hay las que tengan 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos. Entonces, en este caso quiero decir que es un número indeterminado de carbonos. También tiene hidrógenos y le vamos a poner Y o Y, y también significa que puede tener muchos tipos de, perdón, muchos números de hidrógeno. Oxígeno, los oxígenos igual. Le vamos a poner Z, que también significa que varía mucho. Sin embargo, lo que siempre van a tener son dos nitrógenos. Entonces le vamos a poner N2 y azufres. Un azufre. Seguramente ustedes ya saben que en química, si yo no le pongo aquí un número, significa que siempre es 1. Miren, por ejemplo, aquí en el oxígeno no tiene ningún número, no le precede ningún número, entonces quiere decir que es 1. Aquí también es 1. Entonces, esa es la fórmula general de las proteínas. Igual que en el caso de los azúcares, pues hay una gran cantidad de tipos de azúcares. Entonces, pues las fórmulas de manera particular pueden ir variando. Tenemos lo que se conocen también como lípidos. Que en términos generales los lípidos son grasas. Vamos a tener diferentes tipos de grasas, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, esteroides, carotenoides, vamos a tener que tienen base de azufre, esos se llaman fosfolípidos, ¿no? Entonces, diferentes tipos de grasas. Aquí la fórmula genérica de las grasas o de los lípidos, bueno, es un guión, ahí parece punto porque mi tipo de letra es los guiones son muy delgaditos, pero es un guión
que significa que es una molécula que va a estar unida, son un carbón, dos oxígenos y un hidrógeno. Siempre, siempre, siempre estos se van a unir a una cadena más grande. Esto lo vieron en química el cuatrimestre pasado. Entonces, ese es el radical, esa es la terminación que representa a los lípidos, a las grasas. ¿Qué más? Las proteínas, me está faltando agua, proteínas, lípidos. Los carbohidratos que son azúcares, creo que nada más. Bueno, por supuesto que nos conformamos por un mayor número de moléculas, pero estas son las moléculas principales, estas son las moléculas primarias, ¿sí? Agua, azúcar, proteína, lípidos, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, la molécula básica, la más abundante en nuestro organismo, pues es el agua. Seguramente ustedes han escuchado que hay estimaciones que señalan que nosotros nos componemos en un 70% de agua. Y nuestro planeta igual, nuestro planeta también se compone en un 70% de agua. Entonces, esto es básico para nosotros. Por eso es que necesitamos ir identificando, pues, cuáles son las características del agua. Les voy a pedir, por favor, que anoten en su cuaderno como subtítulo, así el agua nada más. Y anoten, por favor. Con buena letra, porque ahorita le van a tomar una fotografía y me lo van a mandar. El planeta está cubierto, ya el título del agua, punto y aparte. El planeta está cubierto en un 71% en un 71% de agua. Coma, esto promueve la biodiversidad y subrayan biodiversidad. A ver, un paréntesis. No les dicto qué es biodiversidad porque ustedes ya saben qué es esto, ¿verdad? A ver, Jacqueline, ¿qué es la biodiversidad? ¿Cómo me la explicas? Abre tu micrófono, por favor. Ok, voy a asumir que Jacqueline no recuerda qué es biodiversidad. Christopher, ¿eres el único que está ahorita? Ah, no, están los dos, hoy están los dos, bienvenidos. A ver, Christopher Arredondo, ¿qué es biodiversidad? Eh, los animales y especies que pueden existir, ¿no? Como las especies y todo eso. Tipos de animales, vegetales, plantas. Ok, más o menos, más o menos. A ver, el otro Christopher, ¿qué me dice que es la biodiversidad? No me digas, pues eso que dijo él. ¿Qué, maestra? ¿Qué es la biodiversidad?
con tus palabras. Es las especies y animales y pues plantas. Ok, algo así me imaginé. Bien, cuando nosotros decimos seres vivos, lo primero que nos viene a la mente precisamente son plantas y animales. Sin embargo, como nos vamos a dar cuenta en este grupo, en este curso, perdón, los seres vivos no solamente son plantas y animales, sino que también son este, los otros reinos. Tenemos 5 reinos, el reino vegetal, el reino animal, pero también tenemos el reino protista, que son seres muy diminutos, son seres muy pequeños. Tenemos el reino fungi, que son todos los tipos de hongos, y tenemos el reino arquea. Finalmente son seres sumamente pequeños, pero, o sea, sí es importante que los tomemos en consideración como parte de los seres vivos. Ok, entonces tenemos 5 tipos de seres vivos, los cuales, por cierto, son muy variados en cuanto a su conformación, en cuanto a su tipo de vida, en cuanto a las necesidades geográficas que necesitan para subsistir. No todos pueden vivir en los mismos lugares. De hecho, nuestra comprensión acerca de qué es lo que se necesita para vivir en este planeta en los últimos años ha ido variando enormemente, porque antes pensábamos que en donde hubiera agua y oxígeno y luz solar, pues básicamente esos eran como los lugares indicados para que la vida existiera en el planeta, pero ahora sabemos que no necesariamente. Ahora sabemos que esto puede variar en mucho, ¿no? Entonces, biodiversidad, pues es la gran diversidad de formas de vida que hay en el planeta y que van mucho más allá de lo que antiguamente creíamos que era la vida, ¿no? Y que esto es bien interesante porque a los biólogos y a los astrobiólogos les ha abierto las posibilidades enormemente, ¿no? El dejar de pensar que nada más bajo ciertas circunstancias se puede encontrar vida, les ha llevado a la posibilidad de identificar vida en otros lugares, no quiero decir en otros mundos, pero sí en otros lugares del planeta, en otros lugares bueno, perdón, en otros mundos, ahora ellos buscan las condiciones en donde se pueda gestar esta vida tan diversa. Pero una cosa es buscar lugares donde haya esas condiciones y otra cosa es decir que ya las encontraron. Pero bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿no? Que ahorita hay muchos estudios que se dedican precisamente a eso, ¿no? Ok, entonces, bien, seguimos en lo que les estoy diciendo, que hagamos que la biodiversidad, ¿verdad? Punto y aparte, en la antigüedad se creía, en la antigüedad se creía que el agua era un elemento más como el carbono. No pongan carbono, solamente pongan la C mayúscula, ustedes ya saben qué es eso, C mayúscula como, o el hidrógeno, pongan nada más la H. Coma, sin embargo, en 1804, sin embargo, en 1804, el científico francés y lo voy a poner aquí.
El científico francés Gay-Lussac se escribe y el geógrafo Alexander von Humboldt. Aquí lo estoy poniendo en la pantalla, por favor. ¿Y el qué, maestra? El geógrafo francés Alexander von Humboldt ahí está, Humboldt, determinaron que la fórmula química era H2O. Perdón, aquí es Guy con Y, Gay-Lussac, por favor, ahí corríjanme. Bien, fíjense ustedes que durante toda la historia de la humanidad, pues los científicos pensaron precisamente que así como había oxígeno, que todavía no le conocían como oxígeno, eso también quiero dejarlo en claro, entendían su existencia, pero no sabían con exactitud qué era, ni cómo funcionaba, pero intuían que existía, ¿no? Y así como existía, bueno, así como existe el oro, la plata, el cobre, el azufre, entonces ellos pensaban que el agua pues era un elemento. Hoy en día sabemos que es un compuesto porque precisamente, y de ahí su nombre, está compuesto, ya dijimos, de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, pues aplicaron una descarga eléctrica que, por cierto, a principios de 1800 se estudiaba con mucha fascinación todo lo que es este fenómeno de la electricidad. Entonces, obviamente en un laboratorio, obviamente en condiciones controladas, liberan una descarga eléctrica y logran que estos 2 átomos se separen, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno. Hay que señalar que esto, bueno, pues fue algo muy importante porque pues no era cualquier cosa, ¿no? Era deshacer una idea que toda la vida o desde siempre pues había existido. Ok, entonces a partir de ese momento pues ya sabemos que es un compuesto de estas dos partículas, de estos 2 átomos, ¿no? Les voy a pedir por favor que copien en su cuaderno esta imagen. A ver, voy a tratar de hacerlo más grande. Bueno, a ver, ahí se ve más grande, ¿no? Bien, el agua tiene tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Ya les he dicho, no necesariamente tienen que hacerlo así, pueden ponerlo nada más en forma de lista, propiedades físicas y químicas del agua y ponen física 2 puntos. Ya sabemos que el agua, cuando está a cierta temperatura, puede adoptar cualquiera de los 3 estados de agregación de la materia. Cuando la temperatura es sumamente baja, por debajo del 0 grados centígrados, entonces toma su consistencia sólida. Pero en medida en que esta temperatura va aumentando y sobrepasa estos 0 grados centígrados, conforme va aumentando, entonces se vuelve líquida, pero si seguimos aumentando la temperatura hasta los 100 grados, se va a volver gaseosa, va a tener una consistencia gaseosa. Entonces el agua tiene la capacidad de estar en estos 3 estados físicos de la materia, ¿sale? Aquí lo anotamos. Su punto de ebullición, es decir, cuando de líquida se va a volver gaseosa, es a los 100 grados. Pero cuando de líquida a sólida
se va a convertir, tiene que pasar por el punto 0. Es incolora, ya sabemos que es transparente. Un agua que esté libre de bacterias, que esté libre de patógenos, debe de ser inodora, es decir, no debe de tener olor. Y de la misma forma, así como es incolora, inodora, es insípida, es decir, no tiene sabor. Estas son las propiedades físicas del agua. Pero el agua también va a tener propiedades químicas. Esto ya lo vieron en el curso pasado. Reacciona con óxidos grasos. Perdón, con óxidos ácidos. Con óxidos básicos. Reacciona con metales. Vayan anotando. Es así que tenemos óxido de fierro, óxido de plata, óxido de zinc, ¿no? Reacciona con no metales como el azufre, no metales como el cloro. Y así tenemos sulfitos, sulfatos, cloritos, cloratos, hipoclorito, clorito, clorato, cuando reacciona con no metales. Se une con sales formando hidratos. Se une con sales formando hidratos. Y además es soluble y disolvente. En su fascícula de disolvente ya sabemos que puede diluir, no sé, ahorita se me ocurre, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Cuando echamos una cucharada de azúcar a nuestra taza porque nos vamos a preparar café o té, lo que estamos haciendo es disolver disolver en este caso el azúcar. ¿Pero con qué se disuelve? Con agua, ¿no? Por eso decimos entonces que el agua tiene ese poder de disolución. O sal también, podemos pensar en términos de sal. Ok, chicos, nos quedan 40 segundos, entonces si todavía les falta... también anoten este concepto de biodiversidad que se me antoja como para ponérselos en el examen. Pero como nos quedan 30 segundos, entonces por favor tómenle una captura de pantalla o una fotografía